La lectura puede ser entendida como experiencia social que contempla tanto al lector, al texto, como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción, acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. Y hoy vamos a conversar con la magíster Graciela de Haro en esta doble invitación, ¿no? Primero, el reconocimiento como emérita de nuestra universidad y también recorriendo parte de la producción que se puede compartir a través de nuestra editorial universitaria y que, como decíamos un poco fuera de aire, aporta a discusiones que tienen que ver con el proceso educativo, con las instituciones en nuestro medio. Y está en línea la magíster Graciela de Haro. Graciela, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas la saluda. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por convocarme a esta tarea. Muchas gracias por atendernos. En principio, un poco para también ubicar a nuestros oyentes, el pasado viernes 22 de octubre se llevó a cabo el acto homenaje justamente a las profesoras eméritas, tanto a Graciela de Haro como a Carmen Santander. Así que bueno, y estamos aprovechando esta coyuntura para recuperar un poco el aporte que en el caso de Graciela ha venido haciendo a nuestra universidad, a nuestro medio y en este caso desde la editorial. Graciela, cuéntenos un poco de las producciones que podemos encontrar suyas dentro de nuestra editorial. Bueno, encantada. De acuerdo a un análisis de tiempos, de años, nuestra experiencia comienza con la publicación de un texto muy importante que se hizo como compiladora con la doctora Susana Moniek, que fue la sistematización de experiencias evaluativas realizadas en escuelas de nivel medio de Misiones. Abarcó una experiencia muy valiosa de formación de recursos humanos que la desarrollamos desde la facultad con docentes de los departamentos que requerían las temáticas específicas y especialmente del área de formación docente. Y abarcó desde el 2001 al 2005. Y pudimos lograr la publicación de ese texto. Nosotros fuimos compiladoras, ahí aparecen los trabajos realizados por directores y profesores de nivel medio, en una tarea muy compleja, muy importante, que se logró a través del dictado de nuestros cursos, que es la organización de un proyecto institucional contextualizado según la localidad y las necesidades de la localidad en las que se encontraban y posteriormente la evaluación de esos proyectos. Entonces, bueno, eso fue muy, muy valioso porque se socializó aquello que siempre queda dentro de las instituciones. Y pudimos lograr, la publicación fue dada en el 2007, y lo que, digamos, significa es que fue hecha por los propios protagonistas, ¿no? Lo que se pretendió en esa experiencia fue que las escuelas fueran protagonistas de sus proyectos, estimular el colectivo docente, para el desarrollo de experiencias vinculadas a la gestión y evaluación de proyectos en redes socioeducativas que, como dije, atendieran las problemáticas significativas de sus comunidades. Y fue una publicación realmente muy valiosa para inclusive los profesores y directores que trabajaron, que se sintieron, digamos, reconocidos en sus tareas, ¿no? Graciela, pensaba en la metodología de este trabajo y de la categoría evaluación, que suele ser como
en algunos contextos como resistido, digamos, ¿no? Pero pensar esta instancia como una instancia de recuperar experiencias, de escuchar a los y las autoras de estas experiencias, que debe ser muy interesante. Sí, totalmente. La idea no era de hacer una evaluación, digamos, de juzgamiento o de sanciones morales, diría, sobre lo actuado, sino que como dimos herramientas metodológicas, ¿no?, socioeducativas, le dimos una orientación sobre las herramientas y entonces planteamos, ¿no?, una denominación del problema, buscar sus antecedentes en un contexto, digamos, local e institucional, en el marco, digamos, de la región y de la nación. Y después la necesidad de la justificación, ¿no?, de la temática, señalar objetivos que se quieran lograr, en qué tiempo, y los resultados esperados, ¿no? Actividades e insumos del proyecto. En un Indicadores y fuentes de verificación, cuánto requeriría de presupuesto, reconocer el marco institucional, que es muy importante, y posteriormente planteamos algo que sigue siendo tal vez la falta de la actividad institucional. Por allí tienen proyectos, pero es mantener un monitoreo y evaluación, ¿no es cierto?, sobre los proyectos en marcha de acuerdo a la problemática de cada institución, con un cronograma que sea aprobado de manera democrática y participativa por los profesores y directivos y orientadores de temas específicos de la institución, ¿no? Eso creo que en general faltó en la educación, sobre todo media y primaria. La universidad ya está sometida a la evaluación institucional y de los profesionales, pero no hemos desarrollado una política de evaluación científica, metodológicamente objetiva, ¿no? Sin involucrar cuestiones muy personales o muy sancionadoras de determinadas tareas que al final se queda en eso, ¿no? Claro. Si no se mira la gestión integral de una institución y reconociendo en qué contexto está. Y eso también de alguna manera da cuenta de lo que ustedes también han relevado y trabajado mucho, que son las políticas educativas, en este caso para el nivel medio, pero pensando en las continuidades y en la necesidad de políticas que puedan ser a mediano y largo plazo, y que allí claramente el diagnóstico, la evaluación también es importante, ¿no? Totalmente, pero una evaluación que no solamente se someta en relación al alumno, ¿no? Sino que también los docentes aprendamos. Estoy hablando siempre porque la universidad está evaluada, y cada concurso que vos haces en la universidad para un cargo, se requiere todo eso, ¿no? Sí, la universidad a partir de finales de la década del 80 entró en un proyecto integral de América Latina, que impuso la evaluación como eje, ¿no?, de la gestión política de las universidades, requiriendo categorizaciones. Claro. Entonces, es un nivel diferente al que por eso nosotros pudimos hacer esto, porque teníamos horas dedicadas a la investigación. Hay que decir que los profesores de nivel medio requerían, los de nivel superior creo que ahora lo tienen, pero en su momento, cuando hacíamos los trabajos, ellos decían que no tenían contempladas horas más allá de las que hacen y dictan en las aulas, ¿no? Y eso limita mucho la producción, que sin duda siempre es muy rica y muy importante de los docentes. Graciela, y en relación a estas experiencias de la que estamos hablando y el trabajo de las experiencias evaluativas,
Hablamos también de un periodo histórico, 2001, 2005, decía usted, Sí. atravesado siempre por diversas crisis, por problemáticas diversas. ¿Cuáles son las experiencias que más le llamaron la atención a usted como compiladora, como investigadora de nuestra universidad, como formadora de formadores también? Claro, en este caso te diría que todas son muy importantes, pero algunas son, digamos, que te llaman la atención porque lograron en esa época hacer acuerdos con empresas de las localidades y, por ejemplo, una que hacia el mundo del trabajo, de una profesora María Eva Poleri, que trabajó en la colonia Oasis y trabajó desde su escuela provincial 433 y con el desarrollo del proyecto se trabajó en redes con empresas e instituciones y permitían que los alumnos de esa escuela vayan a las empresas y hagan horas de observación y conectarla después con el mundo del trabajo de los jóvenes, ¿no? No sé si actualmente se sigue trabajando de esa manera, pero fue muy importante para nosotros lograr esa, sobre todo en el interior, ¿no? Y le digo en el interior porque Posada siempre tiene mucho más recursos y a veces, bueno, no lo usamos totalmente, pero también trabajos de Concepción de la Sierra, por ejemplo, la recuperación de la historia de Concepción para que los jóvenes se queden y valoren sus comunidades, ¿no? Es decir, cada uno puso un trabajo vinculado a desarrollo de temáticas que estaban en ese momento requeridas por las políticas educativas, que era la relación educación-trabajo, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia muy bella, muy hermosa. Y recomendaría, sobre todo para dar elementos educativos y metodológicos para que los docentes puedan aplicar esas herramientas que vimos nosotros y que generaron esta publicación. Y ahí, si uno tuviera que identificar esas herramientas metodológicas, ¿cuáles serían, digamos? Y lo más importante acá es algo que nosotros hemos usado también en la historia de Misiones, y es que un enfoque, te diría, ya acá tengo que darte una referencia teórica, que lo hemos usado desde la década del 90 y que viene de digamos, de una perspectiva social, pedagógica, del discurso pedagógico, ¿no? Y entonces lo que es necesario es develar el dispositivo de poder, ¿no? Que siempre está presente, porque somos instituciones vinculadas a los poderes centrales, a los poderes regionales, locales y institucionales propiamente dicho, analizar las leyes, las normativas y luego recontextualizarlas en el contexto real, ¿no? Local. Y entonces no quedarse con lo micro exclusivamente, salir de lo micro y preguntarnos, a ver, ¿este discurso de dónde viene? ¿En qué momento político? ¿Con qué intereses? ¿A quién va dirigido? ¿Qué rol cumple la escuela y los docentes? ¿Qué decisiones tomamos como institución de acuerdo a las necesidades y características de nuestra población para generar un proyecto curricular saludable y posible y diríamos inteligente y creativo para nuestra población educativa, ¿no? Eso no se puede hacer sin antes hacer todo ese proceso analítico, reflexivo, y donde esas normas no signifiquen una atadura, sino una apertura a acciones inteligentes. Y eso lo hicimos también en el otro trabajo que abarca un periodo bastante importante de la historia de la educación media de Misiones, con un equipo también, siempre trabajamos en equipo, en este caso interdisciplinario,
que nos ayuda mucho. Humanidades tiene esa posibilidad, ¿no?, de trabajar en las ciencias sociales y en las ciencias pedagógicas. Y bueno, también debo decirte que lo hicimos porque nos dimos cuenta que a lo largo de nuestras carreras docentes no teníamos estudios vinculados al nivel medio. Y bueno, después ahí podemos decir algunas otras cosas sobre el nivel medio. Graciela, y antes de ir al nivel medio, porque me quedaba pensando en lo que nos contaba recién acerca de esas herramientas y de esta escuela situada, podemos decir, enredada con la comunidad y preguntándose cuestiones básicas, digamos, ¿no? Sí. Que es un poco la escuela que tal vez soñamos y necesitamos también, ¿no? Sí. Yo creo que, mira, en estados democráticos, estoy hablando que todo esto es posible con el respeto a los derechos humanos y a la democracia, ¿sí?, y a la libertad. Es decir, en épocas de dictaduras, esto ya está cercenado de entrada, ¿no? Como nos pasó, y en el caso mío lo he vivido, y nunca más, como esa famosa obra, nunca más esto, ¿no? Porque para la educación y para los jóvenes es lo más nefasto que puede ocurrir. La posibilidad de elegir opciones, menúes teóricos, y abrevar en la riqueza de las ciencias en general y en especial de las ciencias sociales, es una especie hoy en día un deber ser, ¿no? Entonces, la herramienta fundamental es que un profesor esté comprometido con su tarea y que investigue, sea un investigador de su realidad, no se quede en las cosas más, digamos, superficiales, y que asuma criterios, y que las decisiones luego las pueda, digamos, construir de alguna manera con un grupo, en un colectivo de trabajo, en donde se pueda dialogar sobre las temáticas y autoevaluar sus producciones, ¿no? Y lamentablemente nosotros hemos visto, sobre todo en nuestro estudio estuvo muy vinculado a la década de los 90, hablando ya del nivel medio de Misiones, que fueron muy acelerados los cambios, y a partir de la recuperación de la democracia, con un antecedente como fue tremendo la dictadura militar del 76, se comenzó a ver otras opciones, y bueno, y después se aplicó la ley 24.195, y ahí es donde estuvimos investigando y vimos cómo el docente estaba corriendo para entender qué era el EGB1, el EGB2, el EGB3, el polimodal, cambiando sus materias, redefiniendo sus profesiones. Y bueno, de nuevo otra ley, la del 2006, y reacomodándose. Entonces, a ver, es como que estás en una maratón curricular de gestión institucional, y con nuevas temáticas sumamente importantes que las tiene que procesar para poder enfrentar estos escenarios tan desafiantes del siglo XXI, ¿no? Graciela, y en ese sentido, Políticas Educativas para el Nivel Medio en Misiones es una producción, una investigación que arranca desde fines de la década del 50, del siglo pasado, hasta el 2006, como usted decía. ¿Qué se ve? ¿Qué podemos ver en esta obra? ¿Qué muestra en relación justamente a las políticas educativas en nuestra provincia? Bueno, mira, el trabajo fue realizado con un equipo, ¿no? Que debo nombrarlo porque fuimos un equipo que trabajó intensamente. Irma y Adelina Bárbara, profesora de pedagogía, Miguel Ángel Franco, profesor de historia, y el profesor Jorge Daniel Rodríguez, profesor en pedagogía. Fuimos 4 profesores que hemos investigado, y dirían que Misiones
se inicia con una lucha que vos debés conocer ya, porque es muy conocida, con maestros como Clotilde Fernández, que luchó por el nivel medio en la época del territorio nacional, conjuntamente con otras organizaciones, asociaciones de maestros normalistas. Y se logró hacer la normal, la del Colegio Nacional, en fin, de la Escuela Técnica, etcétera. O sea, fue una lucha desde las bases. Nadie nos daba mucha atención en la época del territorio nacional. Y con la provincialización se inicia un proceso muy importante porque, bueno, se quería ganar tiempo y poner a la provincia en las mejores condiciones. Gestiones como la del desarrollismo, que nosotros llamamos democrático uno y tecnoburocrático el otro, el desarrollismo, para darte un nombre, del doctor Heró, él inicia el desarrollo a nivel medio, ¿no? En el interior, con equipos que en ese momento eran equipos del ministerio, y él era primero interventor y después fue gobernador. Y después, en la década del 70, se produce de nuevo con un equipo técnico del ministerio, un departamento de investigación y currículum muy valiosa, generado por profesionales de Misiones y otros que vinieron de otras provincias a actualizar en general el discurso educativo de la provincia. Y hubo un proyecto importante que quedó trunco, ¿no?, a finales de la década del 80, y que se borra, ¿no?, con la nacionalización de la ley 24.195. Entonces, a ver, nosotros valoramos mucho el reconocimiento de las características regionales, porque no podés educar si no reconstruís la historia de los procesos socioculturales, socioeconómicos, socioeducativos, y decís, bueno, ¿a dónde estamos ahora? Es decir, sí del pasado, para poder, porque está el pasado hoy, y poder recontextualizar el discurso que se instala por lógica consecuencia de los cambios sociales, ¿no? Hay un autor muy interesante, Popkiewicz, sociólogo norteamericano, canadiense, que dice que cuando aparecen los cambios, que son distintos a las transformaciones, es porque hay cambios sociales muy profundos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Pasar de la presencialidad a la virtualidad es un cambio, como fue en su momento, de la oralidad a la escritura, ¿no? A ese nivel, digamos. Y sí, porque el profesor deja de estar en la presencia, deja de ser mediador entre el saber y el alumno, para que la virtualidad lo reemplace con sus proyectos pedagógicos, ¿no? No deja de verse, no deja de hablar o de comunicarse, pero es otro modelo. Sí. Y hay muchos actores ahí, porque uno ve los chicos en la pantalla siguiendo, pero además puede navegar por otros textos, o sea, hay un montón de opciones que se abren. Y por supuesto, por eso digo, hay que ponerse a reflexionar y a investigar. Ahora no creo que prontamente, pero sí van a haber investigaciones sobre lo que vivimos en la pandemia, lo que vivieron los docentes y los estudiantes en ese periodo, en todas las edades, incluyendo la universidad, y seguramente va a haber orientaciones, ¿no?, en relación a eso. Entonces, para darte una idea, nosotros como misioneros hoy en día estamos dependiendo de políticas nacionales recontextualizadas a lo regional. Pero después queda hacer la recontextualización a nivel institucional. Claro. Y el concepto del proyecto institucional estaba ya desde finales de la década del 70 en adelante,
y bueno, es válido eso, ¿no? Que los profesionales sean por la virtualidad o por la presencialidad, o digamos, usando las dos alternativas, puedan construir un proyecto adecuado a sus instituciones, ¿no? Graciela, si le parece, dejamos acá la charla y la convocamos para otro momento, para que podamos seguir charlando de lo que nos posibilita tanto la tarea que han hecho y que siguen haciendo en nuestra universidad, los aportes pedagógicos y los aportes también para pensar esta etapa, que no es menor, digamos, ¿no? Claro. Mira, yo recomendaría sí. Esos tres tomos, que abarcan desde el periodo, digamos, fundacional de las políticas educativas provinciales, hasta las que abarcan hasta el 2006, son interesantes porque hemos usado entrevistas, trabajos sobre documentos, lecturas de políticas, y bueno, si me permitís, me dejaría una reflexión, ¿no? Yo fui docente históricamente de la presencialidad, ¿sí? Me encantó ver que a pesar de la tragedia de esta pandemia, se volviera a pensar la escuela, hablar mucho sobre educación y sobre todo la importancia del docente frente al alumno. Siempre las crisis traen esas contradicciones, ¿no? De volver y pensar que lo que se dijo que estaba muy cansado y muy aburrido, se volviera a valorar. Entonces dejo esta recomendación, que es urgente trabajar para la recuperación social de la escuela y del educador. Es una condición necesaria para atender y superar los desarrollos científicos, culturales y tecnológicos que plantean las sociedades contemporáneas. Graciela, muchas gracias. No, por favor, y siempre luchando por la educación pública en todos sus niveles y especialmente con respecto a la universidad. Muchas gracias. Un abrazo enorme y, bueno, felicitaciones también por ese reconocido, por ese merecido reconocimiento. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Graciela De Haro, docente emérita, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, investigadora, formadora de formadores, y en este caso, en el bloque de la editorial, contándonos de la producción que podemos encontrar, en este caso de Graciela, compilando investigaciones, políticas educativas para el nivel medio en Misiones, volumen 1 hasta el 3. Esto que decía, desde 1958 al 2006, este trabajo de investigación muy interesante, que sería también muy valioso volver a este trabajo, a estos trabajos, para también situarse desde un contexto más histórico, en perspectiva, a acercarse en perspectiva a algunas de las discusiones que están asomando ahora también. Y después la sistematización de experiencias evaluativas realizadas en escuelas de Misiones, que también está en nuestra editorial universitaria. 9:02 minutos. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.